Era un atardecer cálido en el corazón de la selva colombiana, donde el río tumbado entre las montañas reflejaba los últimos destellos de la luz. Camilo Vargas, un antropólogo bogotano, había llegado allí con la intención de estudiar y documentar la vida de una remota comunidad indígena que había permanecido apartada del mundo moderno. Lo que no sabía era que su viaje cambiaría su vida por completo, llevándolo a descubrir algo mucho más inquietante que las costumbres de una cultura ancestral. La comunidad de los Cogis lo recibió con hospitalidad, pero también con una advertencia. A diferencia de las leyendas sobre espíritus y animales mitológicos que él esperaba escuchar, esta historia parecía más tangible, más real. La historia del río, un viejo conocido para los Cogis, estaba ligada a algo mucho más profundo que las simples creencias populares. El río, joven antropólogo, le dijo el anciano, el sabio de la tribu, no es solo agua. Es un guardián. Uno que despierta en la noche, y se lleva a aquellos que no lo respetan. No es maldad, no es castigo. Es una naturaleza que se debe comprender, y solo entonces, vivir con ella. Camilo, escéptico pero intrigado, quería conocer más. Por días, caminó a lo largo del río, conversando con los habitantes, y aprendiendo sus costumbres, pero su curiosidad crecía. Las historias contadas por los Cogis hablaban de un río pacífico de día, pero de noche, algo extraño ocurría. Nadie debía entrar al agua después del anochecer, y muchos que lo hicieron, desaparecieron sin dejar rastro. Su curiosidad era más fuerte. En su mente, la explicación debía estar en la propia naturaleza del lugar, en la cultura, en los mitos que aún persistían en la memoria de la gente. Había estudiado suficiente folclore como para saber que los relatos de desapariciones solían inventarse por el miedo. Esa noche, cuando el sol se ocultó detrás de la selva, las luciérnagas comenzaron a brillar más intensamente. Un resplandor etéreo cubría el río, como si el mismo cielo hubiera caído sobre el agua. El aire estaba cargado con una mezcla de humedad y misterio. En ese instante, un susurro rompió la calma de la noche, y Camilo observó cómo las pequeñas luces de las luciérnagas comenzaban a girar en patrones extraños, como si estuvieran guiando algo. Es solo la naturaleza, se dijo a sí mismo, pero la sensación en su pecho era diferente. Una energía invisible lo invadió, una inquietud que nunca antes había experimentado. Decidió no ir al río, pero su mente no dejaba de dar vueltas a la historia. A la mañana siguiente, la noticia llegó a la comunidad. Un joven forastero había desaparecido durante la noche mientras nadaba en el río. Camilo, aunque horrorizado, no pudo evitar sentirse atraído por la idea de desentrañar el misterio que rodeaba el lugar. No quería dejarlo sin entenderlo, y menos aún sin documentarlo. No era la primera vez que alguien sucumbía a la oscuridad del río, pero Camilo sintió que había algo más allá de la leyenda. Decidió que su investigación debía ir más allá de las palabras. El anciano Kogi lo miró fijamente, como si ya supiera lo que estaba por hacer. Vas a entrar al río, pero te advierto, el río no es como crees. Esa noche, sin avisar a nadie, Camilo decidió verlo con sus propios ojos. El camino hacia el río estaba envuelto en sombras, pero el resplandor de la luna le permitió moverse con facilidad. Al llegar, se encontró con un espectáculo sobrecogedor, las luciérnagas flotaban sobre la superficie del agua. Había algo casi mágico en la escena. Se quedó un rato en la orilla, maravillado por la belleza del lugar. Las historias de desapariciones le parecían ahora supersticiones exageradas. ¿Cómo podía un sitio tan hermoso ser peligroso? El agua estaba tranquila. Atraído por la paz del momento, se quitó la camisa y metió los pies en el río. El agua estaba tibia, invitante. No lo pensó dos veces antes de sumergirse por completo. Al principio, todo fue calma. Flotó de espaldas, contemplando las estrellas, dejando que la corriente lo meciera suavemente. La sensación era embriagadora, como si el río lo estuviera envolviendo. Entonces, algo cambió. Intentó nadar hacia la orilla, pero la superficie parecía más densa. Sus movimientos se volvieron torpedos, como si el río se hubiera transformado en algo más espeso, más pesado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo se mueve debajo de él. No fue un roce.
No fue una corriente. Fue algo vivo, algo enorme, algo que no debería estar allí. Pateó con fuerza, pero no avanzó. El agua comenzó a cerrarse sobre su cuerpo con una presión creciente. Sus pulmones se llenaron de pánico antes que de aire. Se retorció, se agitó, pero el río no lo soltó. La última imagen que vio fue un reflejo, justo antes de ser tragado por completo, sus ojos captaron un último destello, las luciérnagas seguían bailando sobre el agua, ajenas a su agonía. Cuando el sol emergió en el horizonte, la comunidad encontró su ropa en la orilla. Nadie preguntó, nadie buscó. Solo miraron el agua con la resignación de quienes sabían que el río había tomado otra vida. Si te gustó el video puedes pasar por el canal Historias Misteriosas, para encontrar más videos como este, también dale like y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos.